Voy a hablar de varios ejemplos. Bueno, tres intelectuales, bueno, dos de ellos mujeres, una en España, en el ámbito del cine, Robe Iniesta, que fue cantante, poeta. Bueno, Robe Iniesta fue un bueno, principal precursor del grupo Extremoduro, que se creó a finales de la década de los 80 y que duró hasta el año 2019. Y una psicóloga polaca que fue muy importante en el pensamiento y el maltrato. El fetichismo es la veneración, el culto a la atribución de poderes mágicos a un objeto material. El término se aplica en la religión, que es creencia en los amuletos, como pasaba con las sociedades prehispánicas o mesoamericanas, que creían en muchos de los dioses relacionados con los animales, por ejemplo, o en los dioses que se creían en el ámbito de la antigua Grecia o la antigua Roma, que eran politeístas, a diferencia ya de la Edad Media, donde se impuso pues, un dios en el cristianismo, al-Ándalus, es decir, la religión árabe, y en las religiones orientales. En psicología es excitación sexual por objetos, alguien que tiene excitación por algún objeto o por alguna parte del cuerpo, y en economía es el valor místico dado a las mercancías, como hablaba el propio Marx. Bueno, la etimología proviene del latín factitius, artificial o hecho por el hombre, significa, y deriva del verbo o derivado del verbo facere, que es hacer. La palabra pasó al francés fetiche, que es fetiche hoy en día, y finalmente se ha añadido el sufijo ismo, que todo lo que termina en ismo normalmente son doctrinas o tendencias o sistemas, o corrientes, por ejemplo, para formar el concepto actual. En la época de los descubrimientos, los exploradores lusos utilizaron el término feitizo para describir los amuletos y objetos de culto a las culturas africanas. Y el fetichismo al final es venerar o tener culto a atribución por poderes mágicos de un objeto material y tener algo de creencia por esas estructuras normalmente que tenemos en pues, nuestras ideas, en la mente. Y el fetichismo en lo religioso antropológico es la creencia de que ciertos objetos inanimados poseen poderes sobrenaturales o espirituales para proteger al portador. El fetichismo, por ejemplo, en la religión se cree, como he hablado yo, en las sociedades prehispánicas o mesoamericanas se hablaba de dioses que eran muchos relacionados con los animales o algo espiritual, sobrenatural, que protegía pues, a las civilizaciones en la prehistoria americana. El fetichismo en lo sexual o psicológico son las parafilias en las que la excitación y el deseo sexual se fijan intensamente en un objeto inanimado, por ejemplo, prendas de ropa o en una parte específica del cuerpo, dependiendo. Fetichismo es tener esa adoración, culto por, en el ámbito de lo sexual o psicológico, que te excita y deseas sexualmente algo intensamente relacionado con los objetos, normalmente que no existen, y puede ser las prendas de ropa, por ejemplo, pues esas cosas que a veces el ser humano pues tiene en la mente que son un poco perturbadas y a la vez muy asquerosas. Hay que decirlo. El fetichismo en lo económico, que sería el marxismo, el fetichismo de la mercancía, concepto de más donde los objetos producidos adquieren un valor social y místico independientemente del trabajo humano que los creó. Y ahí en realidad es como tener esa adoración o culto por lo que se realiza a través de los objetos, que tiene un valor social y místico, da igual si lo haya realizado el trabajo humano que los creó y sean artificiales, pero que se tenga adoración o culto por ese concepto en el cual todo el valor social y místico se tiene como valor por encima de la creación humana. Noé Iniesta fue poeta, cantante, compositor y guitarrista español, popular por ser el fundador e imagen principal de la banda de rock Extremoduro que se creó a finales de la década de los 80, como he dicho, y que duró hasta 2019. Y una de las canciones más conocidas es La vereda de la puerta de atrás, que luego incluso Melendi realizó, bueno, no la imitó, sino cogió algunas partes. Es verdad que solo fue de esa, porque Melendi en realidad su temática era pop rock y es verdad que Melendi era más pop, la década de sobre todo de los 2000 y nada tiene que ver. Da igual que se cojan algún fragmento para intentar llevar a cabo em, una canción como realizó el propio
eh, cantante asturiano. Y Robin Iniesta hay que decir que fue uno de los precursores del rock español, como he dicho, a finales de la década de los 80, duró hasta 2019, que es ya demasiado tiempo. Josefina Molina fue novelista, directora de cine, guionista, realizadora de televisión y directora de escena española. Fue pionera del cine rodado por españolas y dirigió obras importantísimas, entre ellas pues, algunas películas, Función de Noche, que se estrenó en 1981, o Esquilache, que se estrenó 7 años después, en 1989. También realizó la serie Teresa de Jesús, que se estrenó en 1984. Y Josefina de Molina fue una de las directoras más importantes, aparte de ser novelista, pero que su faceta fue el ámbito del cine, de las series y las películas, que fueron muy importantes. Yo he nombrado tres, dos películas, una serie, pero bueno, hizo muchas más. La directora más destacada en nuestro país y dentro de la cultura española. Alice Miller fue psicóloga polaca, conocida por su trabajo en maltrato infantil y sus efectos en la sociedad, así como en la vida de los individuos. Perteneció en el seno de una familia judía. Ella nació, como he dicho yo, en Polonia, pero luego pasó prácticamente su vida laboral y su residencia se marchó a Francia. Una de sus obras es El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, de 1979. Muchas figuras como ellas, psicólogas, importantes mujeres que dejaron huella en el pensamiento, tuvieron muy poco reconocimiento debido al problema que hay en la cultura occidental. Pero ella se encargó de realizar trabajos en torno al maltrato infantil, los efectos que tenía esos maltratos en los niños, en el conjunto de la sociedad y así como la vida del resto de los individuos. Y siendo encima de familia judía, pertenecía al seno de una familia judía, bueno, pues realizó una brillante, una brillante forma de pensamiento para entender ese maltrato infantil, cómo afectaba al conjunto de la sociedad, cómo era el conjunto de la vida de los ciudadanos, con el objetivo también de comprender cómo debemos de comportarnos y también el sufrimiento que subimos a la sociedad a veces, o el conjunto de las sociedades, dependiendo un siglo o el otro, pues, para comprender a veces nuestras propias, nuestros propios defectos, porque todo el mundo nos ve lo positivo, pero bueno, no, más que, sí, nuestros propios defectos nosotros que vemos. Pero claro, todo el mundo a veces en lo externo te ve lo positivo, pero luego no sabes si en la vida real la gente tiene problemas, que estén o no estén en diversos lugares y que creen ellos que pueden disfrutar o no, dependiendo. Entonces, bueno, pues cada manera de entender debemos también de comprender, porque como hoy en día la población de los últimos 40 años juzga sin sentido, pues así pasa. Si tú haces una cosa, está mal hecho, si haces la otra también está mal hecho, y nunca ven a veces pues realizar cosas positivas. Pero es verdad que desde el externo a veces te ven también lo positivo. Y luego es verdad que hay problemas en lo interno que puede ser lo que dé lugar a cosas negativas por nuestra mente. Así que con ello, y nuestras ideas también. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, con varios ejemplos, dos de ellos en España, dos mujeres, del occidental, darle a like, suscribiros, comentar. Y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.